aquí voy a empezar con el taller del día de hoy. Un taller que lo he hecho con mucho cariño para que aprendamos esto de la planificación. Ustedes saben que siempre hay alguito que necesitamos que nos recuerden o que necesitamos que nos digan como para que saber qué hacer, ¿no es cierto? Porque a veces hacemos bien las cosas, pero decimos, ¿estaré bien? ¿Será que así será de planificar? Entonces, bueno, ahora vamos a ir aclarando muchas cositas juntas, ¿ya? Y juntos. Muy bien, planificación didáctica por experiencias de aprendizaje. Vamos a ir viendo pasito a pasito. Muy bien, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Eso lo dijo Albert Einstein. ¿Ustedes qué les parece? ¿Será verdad? ¿Qué piensan ustedes con esta frase? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa esta frase? ¿Por qué lo habrá dicho? Ahí vamos en el chat. ¿Qué piensan ustedes? Les voy a volver a leer, ¿ya? El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Albert Einstein. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será verdad? Claro que sí, me está diciendo por ahí Pablo. Muy bien, una gran frase y muy cierta, ¿no es cierto? El aprendizaje es cuando creamos, me dice Angelita. Hay un dicho también que manejamos que dice, aprendemos haciendo. Muy bien, eso me parece que lo dijo Confucio, ¿sí? Muy bien, la verdad, ya que a través de la experiencia se va aprendiendo, muy bien. Aprendemos haciendo, realmente es muy cierto, ya que aprendemos haciendo, se aprende experimentando, viviendo, ¿no es cierto? Es verdad, porque si no experimentamos, no aprendemos. Muy bien, me están aportando muchísimo por ahí en Facebook Live. Excelente, excelente. Para nosotros aprender, ¿sí? Para nosotros realmente tener un aprendizaje significativo, definitivamente necesitamos de la experiencia, es decir, necesitamos sentir, palpar, tocar, oler, hacer, saborear, expresar a través del cuerpo, ¿sí? Es sumamente importante que les demos todas esas herramientas y todas esas posibilidades a nuestros niños, a nuestras niñas, para que puedan aprender. Esto no solamente en el nivel inicial, esto en todos los niveles debería ser, ¿sí? Por eso es tan importante que a veces participen los profes de otros niveles, para que vayan viendo, porque las profes y los profesores de inicial somos expertos en trabajar con el currículo integrado. Ese currículo nos permite diseñar experiencias de aprendizaje en las cuales están involucrados todos los ámbitos de aprendizaje, de desarrollo y aprendizaje, algo así como lo que ustedes en este preciso momento requieren. Planificar el currículo priorizado de la emergencia precisamente de forma que les permita coordinar con todas las áreas del conocimiento, con todas las asignaturas dentro de un proyecto. Entonces pueden aprender ustedes muchísimo de esta explicación. Educación inicial y preparatoria. A ver, vamos a ir viendo cómo se va estructurando el currículo dentro de educación inicial y preparatoria, ¿sí? Educación inicial, ¿cómo está estructurado dentro de la LOEI? Clarísimo, si ustedes han leído, tenemos dos subniveles, es decir, el nivel inicial es el macro y de ahí salen dos subniveles. El subnivel 1, que es de 0 a 3 años, eso lo maneja el MIS, ¿sí? Subnivel inicial 2, estamos hablando de niños y niñas de 3 a 5 años, es competencia directamente del Ministerio de Educación. Y nosotros trabajamos con el currículo de educación inicial. Educación básica, general básica, es el nivel educación general básica, de ahí se desprenden los diferentes subniveles, entre ellos el subnivel preparatoria. Ustedes, las que son de preparatoria, trabajan con el currículo integrador y dos currículos específicos que sería el currículo de educación física y el currículo de educación cultural y artística, ¿sí? Y dentro del currículo integrador se ha puesto algunas destrezas que permiten a los niños, a las niñas iniciar en la lengua extranjera.
¿ok? Entonces, esto se tendría que coordinar con el profesor o la profesora de inglés de los niveles superiores para que le apoyen a la docente en cuanto a la elaboración de actividades o algunos recursos como canciones, ese tipo de cositas que le pueden servir a la profesora o al profesor para que pueda dar esta iniciación a la lengua extranjera. Los elementos del currículo, vamos a ver igual, elementos de educación inicial y elementos del currículo de subnivel preparatoria, ¿ok? Ahí vamos a ver. Tenemos en educación inicial el perfil de salida del nivel inicial. Dentro de nuestro currículo tenemos un perfil de salida en el cual se rige obviamente el subnivel 1 y el subnivel 2, ¿sí? Y este perfil de salida son las pautas que nosotros y nosotras como docentes tenemos que tomar en cuenta, que estas pautas son las que nos van a nosotros a direccionar para que nuestros niños y niñas tengan ese perfil que se pretende, ¿sí? ¿Qué más tiene? Ejes de desarrollo y aprendizaje, ¿verdad? Tenemos los ejes de desarrollo y aprendizaje y tenemos los ámbitos de desarrollo y aprendizaje, ¿verdad? A ver, aquí les voy a tomar la lección. ¿Cuántos ejes de desarrollo y aprendizaje son y cuántos ámbitos? Vamos a ir contestando en el chat. ¿Cuántos ejes y cuántos ámbitos? Voy a ver cómo les va. Les estoy tomando la lección. ¿Cómo les va? A ver. ¿Cuántos ejes de desarrollo y cuántos ámbitos? 3 ejes y 7 ámbitos, me están diciendo por ahí. A ver, ¿qué me dicen en Facebook Live? ¿Cómo vamos? 3 ejes y 7 ámbitos. Muy bien. A ver, ¿quién me dice cuáles son los ejes? ¿Cuáles son esos 3 ejes y cuáles son esos 7 ámbitos? Cuéntenme. Ya, muy bien. Están 3 ejes y 7 ámbitos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 3 ejes y cuáles son los 7 ámbitos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Ya, identidad y autonomía, eje de desarrollo personal, ya en ámbito sería convivencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Descubrimiento del medio natural y cultural. Ya, muy bien. Jimenita Velázquez, excelente. A ver, tenemos 3 ejes, ¿no es cierto? Expresión y comunicación es la una. Descubrimiento natural y cultural es el número 2. Desarrollo personal y social es el número 3, no necesariamente en ese orden, ¿no es cierto? Y de ahí se van desarrollando o se van desagregando los 7 ámbitos, ¿no es cierto? Identidad y autonomía, convivencia, comprensión y expresión del lenguaje, expresión artística, expresión corporal y motricidad, relaciones con el medio natural y cultural, relaciones lógico-matemáticas, ¿sí? Dentro de los elementos del currículo de educación inicial estarían también los objetivos del subnivel, ¿sí? Los objetivos de aprendizaje y las destrezas. Los elementos del currículo del subnivel preparatoria tenemos el perfil de salida del bachillerato, ¿sí? Dentro del currículo de ellos, al ser estar dentro de un nivel mucho más amplio, ellos se dirigen al perfil de salida del bachillerato, ¿sí? Ellos tienen objetivos del subnivel, objetivos del currículo integrador, ejes de desarrollo y aprendizaje, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, tienen destrezas con criterio de desempeño, criterios e indicadores de evaluación. Así es como está estructurado los elementos del currículo en nivel inicial y en el subnivel preparatorio, ¿sí? Estamos haciendo un recordatorio, ¿ok? Las experiencias de aprendizaje. Bueno, el Ministerio de Educación dentro de la guía metodológica para educación inicial y también para preparatoria, nos explica o nos prepara, nos anuncia que nuestra forma de trabajar es a través de la metodología de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje. Juego, trabajo también está ahí, pero nos hemos centrado esta vez a lo que son las experiencias de aprendizaje porque es ahí donde nosotros vamos a plasmar la planificación. Entonces, en el Mineduc, en el currículo de educación inicial del 2014, menciona que las experiencias de aprendizaje
Son un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, ¿sí? Intencionalmente diseñadas por el docente que surgen del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de aprendizaje y desarrollo. ¿Sí? Es decir, estas experiencias de aprendizaje tienen que estar relacionadas con el currículo, porque el currículo se tiene que cumplir, ¿sí? Tenemos que desarrollar esas destrezas. ¿Y cómo se va, o sea, cómo el docente o las docentes o los docentes van a plantear las experiencias de aprendizaje? Existen algunas formas de hacerlo, ¿sí? Uno de ellos es el juego centralizado y el cuento eje, ¿ya? Cuando hablamos de estas dos metodologías, hablamos de una propuesta de planificación un poco más sencilla, ¿sí? Lo que se denomina mini planificaciones. El juego centralizador y el cuento eje fundamentalmente se lo utiliza con los niños más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, el juego centralizador hace referencia a que todo el grupo juega alrededor de una misma temática y a partir de una breve preparación previa de los materiales que vamos a utilizar. Implica en general implica en general eh, el desarrollo de un juego dramático, por ejemplo, ¿sí? No obligatoriamente eso, pero en lo que más se centra. Las situaciones alrededor de las cuales se organiza el juego centralizador pueden derivarse del desarrollo de eh, la experiencia de aprendizaje o de una unidad didáctica, ¿sí? Pero como nosotros planificamos dentro de lo que son las experiencias de aprendizaje, nos vamos a centrar ahí. O bien pueden surgir de la recreación de situaciones cotidianas, como por ejemplo el cumpleaños de una muñeca, ¿sí? O sea, surgen de ciertas situaciones o ciertos contextos cotidianos que vive el niño y nosotros también lo podemos evidenciar en las aulas. Se le considera óptimo para desarrollarse en los niños de 2 añitos, de 3 añitos. Es por eso que cuando planteamos y dentro del currículo, si ustedes revisan, las experiencias de aprendizaje, ahí se habla del juego centralizador y del cuento eje para los más pequeños, ¿sí? Y el tema generador y el elemento integrador que engloba todos estos para los más grandes, ¿ok? Entonces, si es que hay profesoras aquí o profesores aquí de los más pequeñitos, miren que este aporte es sumamente importante para que ustedes lo tomen en cuenta y luego que termine el taller, ustedes investiguen acerca de estas metodologías activas. ¿De qué se trata el cuento eje? Ahí vemos una imagen de una profe, ¿no? De algo que hacemos cotidianamente. Es una forma globalizada, ¿sí? De realizar ciertas actividades. Se puede utilizar en varios ámbitos. De los que hemos visto, los podríamos utilizar en todos los ámbitos de desarrollo y aprendizaje que nosotros tenemos dentro del currículo. Este cuento eje debe ser breve, ¿sí? Las ideas principales o el clímax de la historia debe ser tratados de forma muy clara y precisa porque de ahí se van a desplegar las actividades que nosotros vamos a realizar con los niños, con los pequeñitos. Es súper importante que se cuente con recursos materiales llamativos, como vemos ahí en la foto, ¿sí? De expresión que se ajusten a las temáticas del cuento y sean fieles a estas. Entonces, en base a este cuento eje, van a surgir una serie de actividades que nosotros podemos vincularlas con la música, con el arte, con la expresión corporal, con la psicomotricidad y en base a esto vamos a trabajar con los niños. Por lo general, estas dos metodologías activas duran un cortito tiempo, ¿sí? Un periodo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, más o menos así se trabaja con los más pequeñitos. Experiencias de aprendizaje, ahora sí, ya cómo las determino yo en base a las vivencias de mis niños, pero ya cuando son un poquito más grandes, ¿verdad? El tema generador y el elemento integrador, ustedes lo han de haber escuchado bastantísimo, ¿verdad? Y dentro de las planificaciones lo tenemos, pero ¿qué significa? ¿Sí? El tema generador ahí, como vemos, yo le había puesto unas maripositas.
deben partir de una situación significativa, de una pregunta, de una vivencia que presentan los niños al docente, convirtiéndose en un tema de interés. ¿Sí? Susceptible a ser analizado, susceptible a ser investigado, es decir, que fomenten los niños ese deseo por explorar, por experimentar, por profundizar ese aprendizaje. Como yo alguna vez les conté, hubo una araña en la escuela y yo ya tenía una planificación de experiencia de aprendizaje aquella vez. Me acuerdo que fue un lunes, fue la revolución esa araña y me tocó cambiar la experiencia de aprendizaje porque definitivamente esa es la situación significativa que se presentó para que ellos estén motivados para el aprendizaje. ¿No es cierto? El tema generador es el eje alrededor del cual se va a llevar a cabo las actividades educativas, ¿sí? Lo que permite que los niños tengan una experiencia de aprendizaje positiva. Por ejemplo, y aquí yo les voy a dar ciertas pautas y ustedes van a continuar en el chat. La visita de un niño al zoológico, supongamos que se fue el fin de semana con sus papás al zoológico y viene al aula y comparte y dice, ay, Andreita, me fui al zoológico y vi esto otro, y todos los otros niños le escuchan y empieza a existir ese interés. Es por eso tan importante que cuando salió el currículo de educación inicial 2014, la planificación se hacía los días lunes, ¿sí? Los días lunes porque es ahí donde sacamos la experiencia de aprendizaje de los. El nacimiento de un hermanito, por ejemplo, ¿sí? Eso es muy común. Eh, ver unas mariposas, ¿sí? Ver una lombriz. Una vez me pasó a mí que yo creé el huerto y viene un niño con la lombriz cogida y la lombriz se movía así. Ay, casi me muero porque yo soy gusanofóbica, pero eso me sirvió para explicar, hablar sobre la lombriz, hacer unas investigaciones sobre ellas y aprendimos cosas tan geniales porque ellas han sido increíblemente importantes en los huertos. Mirar las nubes, porque se mueven las nubes, o sea, en fin, las experiencias de aprendizaje son infinitas con ellos. Ustedes se sientan a conversar con la técnica de la asamblea, sale un montón de cosas increíbles de ellos y en base a eso es lo que tenemos que planificar. Por eso el docente debe estar súper atento, ¿sí? A los comentarios, a las preguntas, a todo lo que a todo lo que los niños nos vienen trayendo y ese día lunes hacemos la asamblea. Entonces guiamos el diálogo y provocamos en ellos la emoción de conocer más sobre estos temas generadores, ¿sí? ¿Qué otro tema generador ustedes han tenido que escuchar de sus chicos, han tenido que, que ver o hacer gracias a ellos? Cuéntenme. Qué temas les han contado sus niños? ¿Qué temas generadores les han impulsado a ustedes a hacer tal o cual experiencia de aprendizaje? A ver, van a irse acordando, ¿ya? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿En Facebook Live? Después de un día que llueve y cae granizo, Jimena Velázquez, eso es muy cierto, muy, muy, muy cierto. ¿Qué más? Las mascotas que tienen en la casa, eso es increíble. Yo sí hice la experiencia de aprendizaje el- en la virtualidad de ese tema. Sí, es verdad, ellos saben mucho de sus mascotas y me enseñaban las mascotas en la cámara. Chévere. Mi abuelito utiliza el teléfono de disco y la máquina de escribir y me sacaron una máquina. ¿Ya? Nacimiento de un hermanito, los superhéroes cuando están construyendo la casa, cuando van a la montaña, insectos que observan en el jardín, los arbolitos de Navidad. Ah, en esta fecha los arbolitos de Navidad es algo que le llama mucho la atención, ¿sí? Ujú. El trabajo de los papis, los robots, ¿qué más? ¿Qué más? Mi abuelita tiene cuyes, chanchos, pollos y conejos. Ay, qué lindo. Ese niño tiene muchísimas experiencias que contar. La tienda, el campo, los cumpleaños, la granja. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? A ver, que se murió el perrito y podríamos hablar y hacer una experiencia súper chévere que involucre esto del duelo. Hay unos cuentos maravillosos para tratar ese tipo de cosas, del circo, el hermanito está enfermo, los dientes. Uy,
Miren que hay un montón de temas generadores que van a permitir precisamente planificar esas experiencias de aprendizaje y que sean realmente maravillosas, que realmente les motiven a sus estudiantes y a ustedes por desarrollar la clase y a ellos por aprender, ¿sí? El elemento integrador. Aquí vamos a englobar todo lo que hemos visto, ¿sí? Puede ser el cuento eje, puede ser un tema generador, puede ser un experimento científico, puede ser una fecha cívica, una festividad, entre otros, ¿sí? O sea, el elemento integrador engloba todo esto, ¿ya? Y este va a servir como articulador de las destrezas con criterio de desempeño o de las destrezas para estimular precisamente la experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Ya, entonces, por eso ha sido tan importante que dentro de nuestra planificación esté este tan mencionado elemento integrador. Entonces, no necesariamente es un cuento, una canción, porque ponemos la canción. Bueno, yo hice uno con un elemento integrador que era la canción Bate con la cucharita. Ese, no sé por qué, pero a ellos les encantó esa canción y tuvimos que hacer muchas cosas con eso. ¿Ya? En ese caso sí, pero muchas veces me ha tocado poner, Valentina nos contó a todos los amiguitos que se había ido al circo, digamos, y vio tales y tales cosas, entonces ahí hacemos la experiencia de aprendizaje del circo. Les cuento que esa vez me pasó justamente en Navidad y le integré el circo con la Navidad y le hice el circo navideño. Me quedó genial la presentación, fue bien bonita porque le hicimos, o sea, con personajes de la Navidad, pero un circo. Entonces, miren cómo las ideas van generándose de acuerdo a lo que los chicos mismos nos aportan. O sea, yo realmente no, cuando me dicen, hagamos la familia, o sea, los medios de transporte, las profesiones, no sé qué más, como que son eh, unidades didácticas que se llamaban, que siempre se hacían en el jardincito, recordarán ustedes, pero ya recuerden que no podemos seguir trabajando de la misma forma que hace tanto tiempo. Son temas importantes, pero los podemos ir tomando y los podemos ir captando con nuestros estudiantes en base a lo que ellos mismos necesitan aprender y tienen interés. ¿Cuáles son las características de las experiencias de aprendizaje? Ya, aquí las vemos. Tenemos participación activa. Los chicos tienen que participar activamente en su aprendizaje, ¿sí? Tienen que estar ahí bien pilas, como el taller que les di la vez anterior. A través de la virtualidad sí podemos lograr muchas cosas. ¿Se acuerdan de los que estuvieron, se acuerdan del cuento del topo naricitas? Este topo que va olfateando todo mientras iba de paseo y les hice yo a ustedes que vayan olfateando, ¿sí? El, vayan olfateando el chocolate, ¿sí? Vayan olfateando la manzana que se desayunó, perfume que se puso, creo que no les hice, ¿verdad? Ya les he de hacer ese taller, ¿sí? De cómo se pueden hacer actividades vivenciales para que los chicos puedan participar activamente a través de la virtualidad. El ritmo de aprendizaje, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta que todos los niños van a aprender, pero no todos el mismo día, ¿sí? No todos en ese mismo momento, porque hay ritmos de aprendizaje diferentes. Hay quienes aprenderán más lento, medianamente rápido y rápido. ¿Ok? Esa es la diversidad de nuestras clases, lo maravilloso de tener clases tan diversas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta que cada uno de nuestros niños tiene su propio ritmo de aprendizaje y eso les hacemos tomar en cuenta a los papás y hacerles entender que tener un ritmo de aprendizaje tal vez más lento que otro niño o que el resto de los niños no significa ser más ni menos inteligente. ¿Ok? Eso nada tiene que ver, simplemente son diversidades. Tener pertinencia cultural y contextual, es decir, que esté acorde al contexto de las familias, que sea pertinente a la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo. Interacción positiva, tiene que haber una interacción positiva con los estudiantes, con los docentes y con las familias para que se pueda dar realmente
un aprendizaje bonito, ese aprendizaje en el que dicen, le voy a ver a la profe, vamos a hacer tal cosa, o sea, que todos estén emocionados por aprender. Que propicie la indagación y la reflexión como procesos significativos, ¿sí? Es sumamente importante que ellos vean la forma de investigar, vean la forma de indagar, vean la forma de reflexionar con nuestra guía, con nuestra facilitación, obviamente que sí, pero es súper importante que se propicie esto. ¿Qué no son las experiencias de aprendizaje? ¿Qué no son? A ver, ¿qué no son? No son actividades didácticas escolarizadas, no son actividades rígidas con una sola respuesta que todos los niños deben reproducir, no son actividades mecánicas que se hacen por hacer, o sea, por cumplir el día, por cumplir la jornada sin ningún motivo, finalidad real, o sea, solamente les tengo sentados ahí haciendo hojitas de trabajo tal vez, cantando una canción ya de vez en cuando, o sea, no son actividades mecánicas, no son hojas de trabajo prediseñadas para que los niños ejecuten consignas mecánicas y repetitivas. Y de ahí salen unas carpetotas inmensas porque se ha hecho que los niños estén solo sentados haciendo hojas prediseñadas. Todo lo contrario, en educación inicial lo que tenemos que hacer es propiciar 100% el arte. ¿Y cómo surge el arte? En hojitas en blanco. Hojitas en blanco y ahí vamos experimentando. Hay una destreza que dice que experimenta con diferentes colores, ¿no es cierto? Con diferentes texturas, ¿ya? Entonces, ahí cuando nosotros trabajamos de esa forma, salen unos portafolios, unas carpetitas no tan gordas, pero bien variadas, bien bonitas y bien coloridas, ¿sí? Con los dibujitos de ellos mismos. ¿Cuáles son los niveles de la planificación? Aquí es como que nos vamos concatenando un poquito el nivel inicial y preparatorio. Bueno, los niveles de plan y todos en general. Miren, los niveles de planificación, en primer lugar tenemos el PI, ¿sí? Para la convivencia armónica, ¿sí? Ese es el proyecto educativo institucional. Este proyecto es un instrumento que nos va a permitir o facilita, mejor dicho, la gestión técnico-administrativa de la institución en la cual se explicita la propuesta educacional y donde se determinan las características singulares que dan la identidad del establecimiento. Entonces, en el PI, por ejemplo, hablamos de la propuesta pedagógica, hacia dónde queremos dirigirnos, de la misión, la visión. Ahí hablamos de cómo se evalúa en el nivel inicial, cómo tenemos que ir enmarcando todo el desarrollo de la institución educativa para que todos los niveles vayan en la misma dirección, ¿no es cierto? Entonces el PI es sumamente importante. Yo les he puesto un plan general común. ¿A qué hago referencia aquí? O sea, no necesariamente es que lo tengamos que plasmar o lo tengamos que planificar, pero sí creo que es muy importante que las educadoras y los educadores de educación inicial y preparatoria tengan por lo menos una vez a la semana se reúnan, puede ser los días viernes, por ejemplo, los días lunes en la tarde, después de sacar la experiencia de aprendizaje de los chicos, ¿sí? Con el propósito de definir las metas comunes del nivel, ¿ya? En aspectos pedagógicos, en aspectos tal vez administrativos, de trato con la familia, de organización, de coordinación con el trabajo educativo, para los diferentes niveles de acción que vamos a realizar. Entonces, la idea es, claro, yo tengo mi propia experiencia de aprendizaje porque mis niños, mi aula es un mundo diferente, tal vez mi compañera del paralelo B tendrá otra experiencia de aprendizaje, pero sí va a ser súper importante que encaminemos ciertos contenidos, ¿sí? O ciertas metas que vamos a tener que ir cumpliendo, ¿sí? Sin olvidarnos de que cada aula es un mundo diferente. Esto es súper importante. De ahí viene, de ahí viene lo que es la planificación didáctica, lo que nosotros hacemos, lo que plasmamos cuando ponemos el ámbito, las destrezas, las actividades, ¿sí? Esa planificación la voy a hacer yo. Si desean, lo pueden hacer mediante un conversatorio con sus otras compañeras, si es que tienen esa maravillosa posibilidad. Yo en mi institución soy solita, tengo que hacer todo solita, pero bueno,
En todo caso, si ustedes tienen esa maravillosa posibilidad de planificar, de reunirse, sería súper chévere, sin desvirtuar la importancia de lo que nuestros chicos nos aportaron con el tema generador, con el elemento integrador. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Y bueno, con este contexto les cuento, yo les comparto mi experiencia. Ese es el objetivo real de mis exposiciones, ¿sí? De lo que yo hago para que ustedes puedan tal vez sacar algo beneficioso de ello, ¿sí? Yo preparo la planificación didáctica, ¿sí? Que es mía, que están ahí los ámbitos, están ahí las destrezas, están ahí las estrategias que voy a utilizar, los recursos, los indicadores de evaluación, pero también hago un documento aparte, que es el plan educativo para las familias. ¿Qué hago yo? Voy, digamos, en mi planificación didáctica puse tal actividad para desarrollar tal destreza en el plan educativo. Para las familias yo desagrego y les hago una explicación así bien chévere. Ahí pongo ya los enlaces, pongo todos los recursos que van a utilizar, así bien bonito para que ellos entiendan exactamente lo que tienen que hacer. Eso lo hago y luego voy cada día copiando, digamos, del día lunes, copio y pego en el WhatsApp y con las recomendaciones para los padres, con todo este tipo de cositas, ¿no es cierto? Voy y pego ya en el WhatsApp, ¿sí? Para el día martes, o sea, ya tengo el diseño, solamente voy copiando y pegando. Esa es mi forma de trabajar, pero ya les voy a comentar cómo más o menos va eso, ¿ya? Ya vamos a ver después un ejemplo. Elementos básicos de la planificación. ¿Cuáles serán los elementos básicos de la planificación? A ver, antes de seguir, voy a preguntarles otra lección. ¿Quién quiere responder? ¿Cuáles son los elementos básicos de la planificación? A ver, ¿quién me cuenta? Ah, objetivos, ya. A ver, Angelita, ¿qué más? Objetivos, elemento integrador, ámbitos de aprendizaje, objetivos, destrezas, indicadores, recursos, datos informativos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Destrezas, objetivos, experiencia de aprendizaje, elemento integrador. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué me dicen por acá? ¿Qué me dicen por acá? Destrezas, actividades iniciales, destrezas, objetivos, elemento integrador, conocimientos previos, objetivos contenidos. Veamos. Veamos. Vamos a ver, me han aportado muchas cosas. Elsa dice ámbitos, destrezas, objetivos, estrategias, metodologías, indicadores de evaluación, recursos. Excelente, Elsa. Muy bien. Elsa como que latinó. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos básicos de la planificación? A ver, vamos a ir viendo. Obviamente tenemos los datos informativos, pero los datos informativos ya eso depende de cada institución, ¿ok? Ustedes sabrán si le ponen un membrete, el sello, el nombre, así todo bonito, lo que ustedes quieran, su nombre, el nivel, el número de niños, cuántas niñas, cuántos niños, fecha, todo ese tipo de cosas la ponen ustedes y eso la diseñan ustedes en su institución, ¿sí? Recuerden que la planificación y el formato que nos ha presentado el Ministerio de Educación es solamente un referente. No significa que nosotros obligatoriamente lo tengamos que hacer igualito, idéntico. Si yo necesito aportar algo adicional a mi planificación, porque yo creo que es necesario, lo hacen, ¿sí? Eso va a depender de ustedes, educadoras y educadores, no es una imposición. Al igual que no es una imposición las fichas que están del Ministerio de Educación que nos están dando cada semana. Tampoco es una imposición. Son recursos que nos pueden servir, que los tenemos que revisar, porque hay algunas actividades que sí son bien chéveres en verdad, ¿sí? Pero las experiencias de aprendizaje siempre van a salir de los pequeñitos. Eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Recuerden que con esta emergencia no ha cambiado nuestra forma de planificar, no ha cambiado nuestro currículo, lo tenemos que seguir. Entonces nosotros tenemos que seguir igual, pero adaptado al ámbito de la virtualidad, si es que tenemos esa situación. Aprendemos juntos en casa, si el plan educativo aprendemos juntos en casa, entendiendo que son los padres de familia los que tienen que estar atrás de la educación y qué cosas yo puedo hacer con ellos, ¿ok? Entonces, el elemento integrador. Las experiencias de aprendizaje
Es un proceso que se desarrolla por medio de una secuencia ordenada de actividades que puede tomar varios días. Hay experiencias de aprendizaje que pueden durar 3 días, una semana, ¿sí? Hasta 15 días, ¿sí? O sea, yo le veo ese un tiempo coherente, ¿ok? El mejor es una semana, ¿sí? Pero hay veces en que el temita, por ejemplo, con esto de tanto que nos hacían cocinar en el Ministerio de Educación, a mí me resultó una experiencia de aprendizaje del sentido del gusto, ¿ya? Y del sentido del gusto se relaciona, el del gusto se relaciona el sentido del olfato, obviamente. Y de ahí dije, no, o sea, tengo que trabajar todos los sentidos y se me ha alargado más de una semana esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y claro que le he ido desagregando semana por semana el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del oído, ¿sí? Y me quedó chévere esta semana el sentido del oído porque ya, como es escuchar, ya vino esto de fiestas de Quito, aquí en Quito, entonces como que le relacioné lo uno con lo otro. ¿Ya? Las experiencias de aprendizaje se pueden planificar a partir de los siguientes elementos integradores. Miren cómo ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Un juego, una canción, un cuento, una fiesta tradicional, un evento, un suceso importante. Para los niños, un experimento, una visita, una salida pedagógica, una noticia, un video, uy, una leyenda que hayan escuchado por ahí, el irse a la tienda y la mamá le hizo pagar ese día, no sé, entonces ahí salen muchísimas opciones para generar estas experiencias de aprendizaje. Y y estos aportes se va a llamar el elemento integrador. Y eso sí va a tener que estar plasmado en la planificación. Luego de lo que son después de determinar el elemento integrador, de determinar el nombre de la experiencia de aprendizaje, a veces es súper chévere que juntos hagan el nombre, ¿sí? Ahí salen cosas bien chistosas. Yo me acuerdo que una vez les pregunté, a ver, vamos, teníamos que crear un cuento, ¿no? Porque era esto de yo leo. Entonces, bueno, fuimos haciendo esta técnica de la asamblea, fui conversando con ellos y ahí salió que tenía que ser un duende mágico y que tenía unos zapatos voladores y que ni sé qué. Entonces, la experiencia de aprendizaje se llamó el duende mágico. ¿Ya? Y surgió de un cuentito que yo les conté, ¿sí? Para empezar esto de la creación del cuento, que fue un cuento gigante. Entonces, así tenemos el elemento integrador y también el nombre de la experiencia de aprendizaje. Al tener ya estas dos cosas, vamos a poner la descripción de la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda a centrarnos en exactamente lo que vamos a hacer y lo que queremos lograr. Los ámbitos y destrezas. Cada experiencia de aprendizaje debe estimular de manera integrada a un conjunto de destrezas, ¿no es cierto? Obviamente, ¿sí? El educador, cuando planifica, debe seleccionar las destrezas planteadas en el currículo, manteniendo como núcleo el elemento integrador. O sea, no nos podemos olvidar del elemento integrador, ¿ok? Pero tenemos que siempre tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer una actividad, dos actividades, tres actividades, tenemos que ir seleccionando las destrezas del currículo que nos van a servir para desarrollar que se van a desarrollar en base a esta o estas actividades. Y van a tener que tener relación, obviamente, los ámbitos de desarrollo con las destrezas, con las actividades, con los recursos que voy a utilizar y con los indicadores de evaluación que nosotros tenemos que eh, indicadores de logro que nosotros tenemos que sacar para la planificación. Luego de esto vienen las actividades, ¿no es cierto? Aquí vamos a ir viendo lo que alguien me dijo, actividades iniciales, no sé. Vamos a ir viendo específicamente cómo se tiene que diseñar una actividad, ¿ok? Estas actividades deben ser vivencias que produzcan gozo, que produzcan asombro en los niños, que les permitan interactuar positivamente y que tengan un sentido o un significado real. ¿Sí? Cada actividad debe estimular el conjunto de destrezas seleccionadas, es decir, yo no voy a coger una destreza y luego voy a hacer otra cosa, ¿sí? Algo que no me compete. Y tengo que eh, hacer las actividades tan bien diseñadas, porque cuando yo
fui coordinadora del nivel inicial, tenía que revisar las planificaciones, pero muchas veces me encontraba que ponían para una destreza un montón de actividades como que si se fuera a alcanzar a hacer todo eso. ¿Sí? Entonces tenemos que ser bastante coherentes, pertinentes en el diseño de las actividades también. ¿Realmente las vamos a alcanzar? ¿Realmente se las va a lograr? En base a eso vamos a dosificar, ¿sí? Y en las actividades de aprendizaje, bueno, dentro del currículo de educación inicial dice que la experiencia de aprendizaje tiene 3 momentos, lo que se le conoce como la secuencia didáctica, ¿sí? Tenemos el momento de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. En las actividades de inicio, miren, ¿qué actividades de diseño necesito para comprender lo que saben mis alumnos del tema? Los niños y niñas y los docentes en este punto van a dialogar, van a planear y van a motivar o se van a entusiasmar por lo que van a descubrir. O sea, uno tiene que ponerle esa sal ahí para que los niños digan, sí, yo quiero aprender de las mariposas. Y organizan las actividades recordando cuál es el objetivo al que se quiere llegar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, vamos a aprender de las mariposas. En esta asamblea que nosotros hacemos, nos emocionamos, nos ponemos, ay, pero ¿qué podemos hacer? Y uno les va diciendo, ay, podríamos hacer esto, podríamos hacer... modelar, miren, y yo les había comentado, no me acuerdo en qué taller fue, creo que fue de STEM, cómo yo trabajé, por ejemplo, la zapoteca, ¿sí? Porque un niño vino una vez que había estado un sapo en su casa, ¿ya? Entonces empezamos a investigar cuántos tipos de sapos hay, bla, 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 los colores, todo eso, y hicimos con plastilina, con ayuda de las familias, unos sapos, ¿ya? Y le hicimos un rinconcito con todas las de ley del hábitat de los sapitos y les pusimos ahí. ¿Ya? Entonces, todo eso se va haciendo en las actividades de inicio. En las actividades de desarrollo, bueno, aquí se refiere a cuando los niños se encuentran inmersos en las acciones y en las actividades ya propiamente dichas, ¿no es cierto? Cuando experimentan, cuando preguntan, cuando exploran. Es el momento en el cual el docente interactúa con el niño, ¿sí? Pero desde su rol de guía, ¿sí? De mediador. Es la persona que le va conduciendo al estudiante a que él mismo construya su aprendizaje, ¿ok? Entonces aquí voy a tratar de ver qué actividades de diseño, ¿sí? Eh, sirven para que mis alumnos logren el aprendizaje esperado. ¿Qué puedo hacer para que mis estudiantes logren el aprendizaje deseado? Las actividades de inicio, qué actividades yo puedo hacer para que mis alumnos comprendan lo que saben del tema. Entonces, aquí hablamos también que dentro del conversatorio tenemos que plantear tal vez preguntas, la técnica de los preguntones respondones, ¿sí? A ver, ¿ustedes han visto los sapos? ¿De qué colores? ¿Cómo hacen? ¿En dónde viven? Todo ese tipo de cosas, ¿ya? Las actividades de cierre, el momento de cierre. Este es el espacio en el que los niños sienten que lo que hicieron tiene un sentido. Ujú. Por ejemplo, al finalizar esta experiencia con la zapoteca, ellos sintieron que todo lo que hicieron, las investigaciones que hicieron, el hacerle con masa, todo este tipo de cosas sirvió para algo porque hubo un producto, ¿no es cierto? Y dentro de las actividades de CR están, ¿qué actividades de diseño necesito para que mis alumnos demuestren el aprendizaje esperado? ¿Ya? Dentro de las actividades de nuestra planificación, necesitamos las actividades de inicio, ¿no es cierto? Los aprendizajes previos. Las actividades de desarrollo, cómo mis estudiantes van a adquirir el conocimiento, qué tipo de actividades yo puedo realizar ahí. Y las actividades de cierre, una actividad que me permita que mis alumnos demuestren lo que han aprendido. Pueden ser, como les había mencionado en algún taller, estos mentefactos nocionales, estos soles didácticos, eh, cuadros comparativos, carteles, bueno, en fin, un montón de cosas que se podría hacer. Y ahora en la virtualidad se podría hacer videos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que tenemos que tomar en cuenta dentro
de la planificación ya de las actividades. Luego vienen los recursos inmateriales. ¿Qué tipo de recursos me van a servir a mí para que mis estudiantes se involucren en el aprendizaje? ¿Sí? Y al final, bueno, en las actividades de cierre puede ser también incluso un juego, ¿sí? Un juego en el cual yo les voy preguntando y ellos van con cartelitos, con, con cosas que se nos ideen a nosotros, ellos van contestando, por ejemplo, ¿ya? En la virtualidad lo podemos hacer a través de presentaciones muy llamativas, pero es sumamente importante, más que estén muy adornadas, más que eso, llamativas me refiero a que ellos puedan participar. ¿Sí? Claro que tienen que estar bonitas también a la vista, ¿no es cierto? Tienen que estar ahí unos niños. Por ejemplo, en este que les hice, de las nociones arriba abajo, era el cuentito de Camila, Camilo y Connie. Entonces, ellos iban viendo dónde estaba Connie, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde estaba Camilo? Estaba abajo de la mesa. Luego Connie, ¿dónde se había puesto encima de la silla, arriba de la silla? Y así, ¿ya? Entonces ellos iban participando, iban diciendo arriba, abajo, ya. Muy bien. El circo de la higiene, este payasito era un bandido porque les iba preguntando qué cosas son parte de la higiene personal y qué cosas son muy cochinas. Y cuando ellos se equivocaban, se les reía, ¿ya? Entonces, bueno, yo conozco muchas herramientas que me sirven a mí para hacer mucho material, pero no necesariamente esto es 100% valioso. Lo que ustedes hacen también es importante, con material concreto, que ellos previamente, por ejemplo, ya tengan visto unos cartelitos, ¿sí? De caritas o de flechas de arriba, abajo, y ustedes le van a ir preguntando con un títere, un muñeco, ¿dónde está el títere abajo de algo así? ¿Sí? O sea, la idea es que ellos participen. Videos cortitos también nos va a servir muchísimo en esta situación que estamos atravesando, estos videitos. Ahí está la Susini Zucchini que alguna vez les presenté. Ella es la encargada de contarles cuentos y bueno, esta vez les hice un video donde les preguntaba cuáles son los olores agradables y cuáles son los desagradables. Entonces ellos tenían que ir contestando. Este tipo de recursos nos sirven muchísimo para eh, realizar nuestra clase en cualquiera de los momentos que acabamos de ver. Son los recursos y materiales, ¿sí? Los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación son criterios que obviamente tienen que ser observables, ¿sí? Que sirven para detectar si las destrezas se están desarrollando o no, puesto que las destrezas del currículo son bastante generales. Entonces, determinar o escribir o diseñar los indicadores de evaluación es muy necesario para poder evaluar el avance progresivo de cada destreza, ¿sí? Dominar una destreza normalmente no se lo hace en una sola clase. Toma un largo tiempo, sobre todo ciertas destrezas toman bastante tiempo. ¿Ok? Entonces el educador debe registrar cómo va avanzando los niños, las niñas, en el conjunto de las destrezas que propone el currículo, con las actividades que yo voy diseñando y con las experiencias de aprendizaje que vamos haciendo, ¿no es cierto? Para estimular el desarrollo tal vez de aquellas destrezas que faltan un poquito. Entonces yo ahí voy viendo y digo, esta destreza me falta todavía, vamos a hacer otra actividad, porque tenemos que plasmar diferentes actividades, diferentes formas de enseñar para que nuestros niños vayan adquiriendo el conocimiento, ¿no es cierto? Eso lo dicen las neurociencias. Las neurociencias dicen que el aprendizaje de edad cuando les vamos, dale, 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 pero de diferentes formas. ¿Sí? Vamos ahí, por ejemplo, los colores, pero de diferentes formas. Entonces, cada educador o cada educadora va a formular los indicadores de evaluación a partir de las destrezas seleccionadas. Es decir, yo tengo que ver la destreza y en base a esa destreza va a salir el indicador de evaluación. Por ejemplo, hay una destreza que dice que reconoce los colores secundarios, ¿sí? Ahí no voy a evaluar si reconoce los colores secundarios, o sea, tal vez en ese momento trabajamos el color verde, ¿sí? Entonces en el indicador yo voy a desagregar y voy a puntualizar en base a lo que yo desarrollé en esa experiencia de aprendizaje, ¿sí? Eh, para desarrollar los indicadores de evaluación,
nos tenemos que ir preguntando, ¿cómo puedo constatar el logro de la destreza? ¿No es cierto? ¿Qué muestras debe dar el niño para indicar que está logrando esa destreza? ¿Ya? Las respuestas para estas preguntas precisamente van a constituir los indicadores que necesitamos. Entonces, cada institución, digamos, cada docente va a realizar eso dentro de su planificación. Y ahora vamos a ver el formato de la planificación, ¿sí? Ahí les puse, miren, cada institución puede diseñar su esquema o formato para planificar, ¿sí? Y a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ok? Como les decía, que tiene que tener primero datos informativos, ¿ya? Eso lo van a plasmar ustedes, con los datos que ustedes deseen, que ustedes hayan quedado de acuerdo, pero todas y todos tienen que tener la misma estructura de los datos informativos. ¿Listo? El nivel inicial y preparatoria tienen que coordinar con eso, ¿ok? Luego viene el nombre de la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál nombre le vamos a poner a tal o cual experiencia de aprendizaje? Luego viene la descripción general de la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué pretendemos lograr? ¿Ok? Y ahí la vamos redactando en un párrafo pequeño, ¿sí? Y acá vamos a poner el elemento integrador. Eso va a ser, luego de datos informativos, viene esta parte, estos tres filas que vemos aquí, ¿ok? Luego de eso, vamos a tener la estructura general, ¿sí? De la planificación, aunque dentro de mi ejemplo yo le puse los días. Miren, como les decía, este es un formato hecho por mí en base a mis necesidades. Tal vez alguien me diga para qué poner el día. Yo no necesito, lo hago de forma general, luego lo puntualizo al momento de dirigirles a los estudiantes. Eso ya va a ser decisión, como les vuelvo a repetir, de ustedes, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner los ámbitos que vamos a trabajar, aquí vamos a poner las destrezas, aquí yo pongo el día, aquí pongo las actividades, aquí pongo los recursos y materiales y aquí pongo los indicadores de evaluación. ¿Cómo hago yo la planificación? Si yo empiezo por ámbitos y por destrezas, me hago un lío. Yo tengo ya la experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Ya, digamos que es descubriendo mis sentidos, ya el sentido del olfato, como les decía, ¿ya? Luego pongo la descripción de la experiencia de aprendizaje, entonces ya me voy centrando y digo, a ver, voy a hacer esto, quiero lograr esto, lere, voy pensando. ¿Cuál ha sido el elemento integrador? Que un niño me dijo cuando hicimos nuestra comida favorita saludable, ahí me dijo que la mamá le había dado unas tajitas de toronja y que había estado amargo y que no le gustó. Entonces ahí salió el elemento integrador, él fue Martín, ¿ya? Entonces yo, en base a la experiencia, el elemento integrador y a la descripción de la experiencia de aprendizaje, y yo me voy ideando actividades y digo, a ver, puedo hacer esto, las plasmo de forma general aquí, ¿no? Puedo hacer esto otro, esto otro, ¿ya? Y ya cuando las tengo de forma general, las voy desagregando, o sea, voy plasmando, centrándolas mejor. Digo, a ver, vamos, obviamente tenemos que probar, ¿sí? Que probar la sal, el azúcar, el café que es amargo, que probablemente sí tienen todas las familias. Vamos a probar el limón que es ácido. En fin, yo voy ahí viendo qué actividades yo puedo hacer, ¿sí? Entonces a través de un cuento tal vez, de una canción, de un experimento, no sé. Sí, así lo voy plasmando. Y cuando ya tengo la idea de las actividades, ahí sí busco los ámbitos, las destrezas. Esa es mi forma de planificar, ¿sí? Porque si yo empiezo por acá, me hago un lío porque me quedo así como que, ¿y ahora qué hago con este ámbito y con esta destreza? Y me quedo bloqueada. Cambio primero, me ideo las actividades y ahí busco. ¿Sí? De ahí los recursos y materiales, obviamente ya ni bien se plasman las actividades, salen los recursos y materiales y de las destrezas voy generando los indicadores de evaluación. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien, ahora vamos a ver cómo redactar correctamente las actividades de aprendizaje. Yo les estoy dando unos tips así bien,
bien rapiditos. Yo realmente quisiera darles un curso así súper completo de educación inicial para ustedes, así bien chévere como para aprender súper bien estas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo redactar correctamente las actividades de aprendizaje? Cuando hablamos del tema educativo, es súper importante que nosotros tengamos como Biblia la taxonomía de Bloom, ¿sí? Porque gracias a la taxonomía de Bloom, nosotros nos orientamos. Al menos a mí me pasa, ¿sí? Y eso me ayuda muchísimo a orientarme, a saber cómo redactar, a saber lo que quiero lograr, porque en la taxonomía de Bloom hay verbos que me sirven para la evaluación, hay verbos que me sirven precisamente para la redacción de actividades, para la redacción de indicadores de evaluación. Entonces, ayuda muchísimo, muchísimo a centrarnos. Y ahí vamos a ver cuáles son los pasos, ¿sí? Necesitamos en las actividades de aprendizaje el qué, el cómo, el con qué y el para qué también, ¿sí? Y dentro de lo que es la taxonomía de Bloom, miren que a veces cometemos ciertos errores. No sé si alguien les dijo que teníamos que redactar las actividades con el verbo ya sustantivado, ¿no es cierto? Pero no, cuando nosotros desarrollamos las actividades o los indicadores de evaluación para lo que es educación y nos basamos en la taxonomía de Bloom, bueno, aquí vamos a aprender que necesariamente tenemos verbos que son aplicables o para los objetivos o para las actividades o para los o para los indicadores de evaluación, ¿sí? Y entonces, cuando los docentes planifican las actividades de aprendizaje, es recomendable que tengan en cuenta esta taxonomía de Bloom. Ustedes la encuentran en el Internet, hay un montón de propuestas, pero busquen una página que realmente sea diseñada para lo que es educación y ahí ustedes van a encontrar los verbos desagregados, así como les dije, ¿sí? ¿Cómo redactar correctamente las actividades de aprendizaje? Bueno, vamos a tener un verbo en infinitivo que, ¿sí? ¿Cuáles serían más o menos los, los verbos que yo necesito para realizar esta actividad? Como les decía, dentro de la taxonomía de Bloom, cuando hablamos de educación, ahí están verbos específicamente para actividades, verbos específicamente para indicadores de evaluación y verbos específicamente para lo que son los objetivos, ¿sí? Entonces, miren, ahí tenemos el verbo en infinitivo, ahí tenemos el objeto de conocimiento, ahí tenemos el complemento y ahí tenemos la condición, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Un verbo que es específicamente para actividades de aprendizaje es identificar, ¿ya? Vamos a partir de ese verbo, identificar. ¿Cómo? O sea, identificar tal vez en los niños pequeños, por ejemplo, las características de las mascotas, identificar las características de los sapos, identificar las características de las mariposas, identificar características de los arácnidos, de las arañas, ¿ya? ¿Con qué el complemento? ¿Con qué? Con el apoyo de, puede ser videos educativos, con el apoyo de láminas, de imágenes, con el apoyo de una presentación didáctica, con el apoyo de un títere, tal vez, no sé, de un muñeco que tengamos que sea una araña. La condición, ¿para qué? Para compartir, puede ser para experimentar, no, puede ser para compartir ideas en grupo, para luego para exponer, puede ser, por ejemplo, para exponer, para realizar un rincón de los sapos, o sea, y vamos a ir plasmando el qué, el cómo, el con qué y el para qué. ¿Sí? De esta forma vamos a redactar correctamente las actividades de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, para los indicadores de evaluación, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para los indicadores de evaluación? Al momento de evaluar, ¿sí? Necesitamos
al momento de diseñar, mejor dicho, un indicador de evaluación, necesitamos tener presente que el verbo que vamos a colocar en el indicador de evaluación tiene que ser un verbo operativo, un verbo observable, un verbo ejecutable, un verbo valorable. ¿Y qué es lo que va a tener o sea, cómo va esto estructurado el indicador de evaluación? Vamos a tener el verbo, como les había dicho, el contenido, es decir, el tema, ¿sí? El tema, después del verbo viene esto del tema, el aspecto para el cual ya se va a desarrollar este objetivo. Digamos, puede ser una obra de títeres, puede ser los colores, puede ser una figura geométrica, puede ser los numerales, no sé, el contenido de lo que vamos a evaluar. Luego vamos a ver el nivel de exigencia. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿ya? En la cual este verbo operativo puede ser ejecutado, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Digamos, compara, ¿sí? Ahí está el verbo, ¿no es cierto? Compara, el verbo tiene que ser observable, ejecutable, ya, compara, está muy bien. Compara las mascotas, ¿ya? O compara, sí, las diferentes mascotas eh, de manera, tal vez puede ser de manera, ay, estoy bloqueada, de manera atenta, de manera reflexiva, puede ser con precisión, ¿ya? Compara las mascotas, ¿sí? Las diferentes mascotas con precisión, eh, de forma individual, en el contexto, en la casa y con las mascotas de los otros compañeros, ¿sí? Los indicadores de evaluación permite analizar, permite elaborar, permite comparar, permite construir, permite demostrar. Es decir, estos, por ejemplo, que les acabo de mencionar, analiza, elabora, compara, construye, demuestra, puede ser un ejemplo de verbos que se pretende utilizar cuando diseñamos o elaboramos indicadores de evaluación, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar una página donde están estas opciones de verbos que ustedes pueden utilizar para realizar las actividades de aprendizaje y para realizar los indicadores de evaluación, ¿ya? Pero primero, sigamos. Luego, al final, vamos a encontrar lo que son las adaptaciones curriculares, ¿no es cierto? Ahí se tiene que especificar la necesidad educativa especial. En cuanto a las adaptaciones curriculares dentro de educación inicial, al hablar y de preparatoria, al hablar de un currículo integrador, de un currículo que ha sido diseñado y que se lo tiene que ejecutar de forma integral, por experiencia les digo, si nosotros utilizamos una serie de recursos, una serie de metodologías que permiten que nuestros estudiantes estén siempre participativos, siempre estén motivados, por ejemplo, para el movimiento de su cuerpo, para la expresión oral, para los ejercicios, el tonificar, el tono muscular, la coordinación, el equilibrio dinámico, el equilibrio estático, todo eso trabajamos nosotras. Cuando hablamos de grado 2, que es precisamente adaptaciones a la metodología, los recursos, todo ese tipo de cosas, yo realmente le veo como que está de más poner adaptaciones curriculares en base a eso. Salvo que, digamos, tengo una niña con baja visión, tengo un niño, una niña sorda, tengo un niño con discapacidad intelectual, ahí sí tendré que adaptar, por ejemplo, discapacidad intelectual grado 3, ahí sí tendré que adaptar mi currículo a las necesidades de mi niño, específicamente, por ejemplo, actividades de la vida diaria, que también sí forma parte del currículo, pero que él aprenda a desenvolverse de forma autónoma, independiente, eso va a ser algo fundamental para mi niño con discapacidad intelectual. Entonces, puedo dar prioridad a esas cosas y eso tal vez lo tenga que plasmar aquí, ¿sí? Entonces, especificar la necesidad educativa especial y especificar la adaptación a ser aplicada. Eso, entonces, puedo decir, a ver, en esta experiencia de aprendizaje se trabajará con las siglas del niño ahí, tales y tales y tales y tales cosas, ¿sí?
Yo le pongo en mi planificación en este apartado técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Me encanta utilizar la lista de cotejo, me encanta utilizar el registro anecdótico, me encanta utilizar realmente estas dos instrumentos en base a la observación como técnica. Eso es fundamental para nosotros. Esa es la técnica prioritaria más importante, única y relevante de educación inicial y preparatoria, la observación. Y en base a eso podemos utilizar escalas descriptivas, listas de cotejo, fichas de observación, el registro anecdótico, el portafolio. Entonces, miren, utilizo yo mayoritariamente la lista de cotejo, registro anecdótico. Eso lo hacía más en presencial, ahora como que lo veo un poco difícil, pero bueno. Y lo que es el portafolio, ¿no es cierto? El portafolio virtual que estamos viendo en este momento. Eso voy poniendo aquí, ¿sí? Porque es sumamente importante tener claro cómo se va a evaluar, porque dentro de cada planificación siempre tenemos que poner el instrumento con el que vamos a evaluar, ¿verdad? Así se envía. Observaciones, como les decía, digamos que yo tenía planificado esta semana hablar de el agua, se me ocurre, ¿ya? Esa era mi experiencia de aprendizaje, el cuidado del agua. Pero justo se le cruzó a un niño mío una lombriz y todos estaban fascinados con la lombriz, entonces tal vez tuve que modificar o cambiar mi experiencia de aprendizaje, pongo esas observaciones aquí, o capaz si la experiencia de aprendizaje se retrasó un poquito porque por alguna razón no hubo conectividad, la profe no tuvo conectividad y lamentablemente se retrasó la clase online o qué sé yo. Entonces, todas estas observaciones las vamos a plasmar aquí. Elaborado por, revisado por la docente, revisado por junta académica, me imagino, o por el vicerrector, en el caso de la institución, subdirector, como esté organizada su institución. Aprendemos juntos en casa, familias. Este es el que yo les decía que en base a mi planificación, donde yo entiendo que está el ámbito, la destreza, estas actividades como que eh, yo me entiendo, o sea, yo ya las estructuré así bonito en base a la taxonomía de Bloom, como les había explicado ahorita, toda una maravilla, ya, los indicadores de evaluación y todo, ¿sí? Pero eso es mío, o sea, capaz y de esa forma mis padres de familia a mí no me van a entender, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Hago una ficha adicional donde pongo igual datos informativos, pongo el nombre de la experiencia de aprendizaje, pongo la descripción general de la experiencia de aprendizaje, porque el día lunes yo les envío a los padres de familia, a ver, esta semana vamos a trabajar y la descripción, ¿no? Para que ellos entiendan lo que vamos a hacer. Las recomendaciones para los padres pueden, antes la hacía por día, pero luego ya dije no. Creo que estaba muy repetitivo. Lo hago por semana. Las actividades de rutina, lo que ellos tienen que hacer cada día, obviamente, hablar del qué día estamos, sí, el clima, cómo está el clima, todo ese tipo de cosas que los padres tienen que trabajar en casita. Aquí pongo el día, ¿sí? Y aquí voy desagregando las actividades que yo puse en mi planificación, ¿sí? Microcurricular, en mi planificación didáctica, las pongo aquí, pero las desagrego de tal forma, ¿sí? Que mis padres y mis familias sepan lo que tienen que hacer pasito a pasito, ¿sí? Entonces les voy poniendo paso uno, el día de hoy nos vamos a levantar con todo el ánimo, vamos a iniciar el día cantando la siguiente canción, paso número, o sea, les voy diciendo exactamente lo que tienen que hacer. Cuando veo que tal vez no me comprendan alguna cosa porque yo soy así media temática, les mando un audio, les digo, a ver, con esta actividad van a tener que hacer esto, les mando el audio explicando. Esos son los días martes y jueves que no existe conectividad conmigo. Les hago de esa forma. Cuando tengo el lunes, miércoles y viernes, obviamente les mando una o dos actividades así chiquitas después de la clase online y ese rato mismo les explico, ¿sí? Y los recursos que van a utilizar. Entonces aquí les pongo, digamos, a ver, cuando hicimos la zapoteca les dije, vamos a necesitar masa y tiene que ser de colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tener harina de lo que sea, agüita, ¿sí? Un poquito de aceite, un poquito de sal y elaboramos la masa.
¿ya? Si es que tienen los colorantes vegetales, pues vamos poniendo colorantes vegetales a bolitas de masa, y si es que no, hacemos con lo que tengamos en casa. Digamos, tengo espinaca, la voy a raspar y la voy a mezclar con la masa. Tengo una mora, ¿sí? O le pido a la vecina de las verduras que me regale una morita, ¿ya? Y le pongo el color rojo a mi masa, ¿sí? Entonces, así les voy explicando para evitarme cualquier inconveniente, cualquier problema que se vaya a dar, en base a que ustedes saben que no hay como pedir absolutamente nada. Entonces, yo todo eso les explico, ¿sí? Todo eso les explico, y cuando ya está hecha la planificación didáctica, ya esto es mucho más fácil. O sea, ustedes tienen que adaptar al lenguaje de los padres de familia, ponerle la destreza ahí al padre de familia. Yo realmente no le veo coherente, ¿sí? Ellos lo que tienen que saber es qué vamos a trabajar esa semana y las actividades bien explicadas para que ellos puedan ejecutar. Y eso ha sido todo por hoy. Hoy estuve trabada, se me iban las ideas, pero bueno, la intención es la que cuenta. Espero que les haya servido bastantísimo. Yo sé que están haciendo así mucho mejor incluso, pero espero que algunas ideas les sirva para que ustedes la puedan aplicar. Laura Barrera está alzando la mano. ¿Quieres hablar, Laura, para darte paso? Ya te estoy solicitando el audio. Ah, chévere. Ramiro me dice que la explicación de las actividades a los padres de familia le resultó muy productivo. Chévere. Rosita Neira, a ver. Ya, gracias, Andreita. Andreita, una preguntita. Yo participé de la mención de legislación educativa, el que terminó, y ahora estoy Ya. participando del presente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo decía si yo puedo, o sea, cancelo ahora el que estamos actualmente para que me hagan un solo envío de los dos certificados. ¿Se puede? Rosita, claro, o sea, nosotros tenemos el certificado de mención legislación educativa, ¿no es cierto? O sea, como nosotros lo tenemos, nada le va a pasar. Entonces, lo que tendrías que esperar es hasta que nos entreguen el otro certificado físico, y ahí te haríamos un solo envío, ¿sí? Ah, ¿y cuándo es la entrega de este ahora que estamos actualmente, Andreita? Eh, o sea, se acabaría en enero, sería la entrega en enero. Eso Ujú. quería saber, entonces ahora voy a cancelar los $5. Eso quería saber, Andreita. Ah, Ya, Rosita, un ya, gusto. ya, gracias, muchas gracias. Ya, un gusto. Chao, chao. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Si no, ya para dar por concluido. Leslie Orellana me dice que trabaja con inicial uno y 2. Debo hacer dos planificaciones. ¿Por qué, Leslie? ¿Por qué trabajas con dos subniveles? O sea, porque si es nivel inicial uno, estaríamos hablando de 0 a 3 años, inicial 2, estaríamos hablando de 3 a 5 años. Y sí tendrías que hacer dos planificaciones. Claro que puede ser la misma experiencia didáctica tal vez, pero sí tienes que ir adaptando porque las destrezas son diferentes para cada nivel. A ver, les voy a compartir, me están pidiendo por ahí en el Facebook Live que comparta tal vez un ejemplo, ¿no es cierto? Una idea. A ver, por ejemplo, aquí tengo el formato de planificación de lo que es la planificación microcurricular, como les decía, ¿no? Aquí tengo los datos informativos, de acuerdo a lo que se quedó establecido en mi institución. Experiencia de aprendizaje, descubrimos nuestros sentidos, la descripción de la experiencia, el elemento generador. En base a esta canción Bate con la cucharita, se generó esto de los sabores, sí, de los sabores creo que fue eso. Entonces le voy plasmando por días, porque si no luego me voy confundiendo y llegamos, por ejemplo, al viernes, ¿ya? Entonces ahí, si yo hablo de los olores, ¿ya? De la experiencia de aprendizaje, descubriendo el olfato, ¿ya? Entonces, voy lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque voy viendo que al tener tan poquito tiempo para trabajar con los niños, tengo que hacer una dosificación exacta de las actividades que realmente van a desarrollar mis niños en base también a sus realidades, ¿no es cierto? Porque al principio yo le hice una encuesta a las familias de cuántos dispositivos tenían, cuántos se conectan a teletrabajo, cuántos a clases, cuántos hijos tienen, bla, bla, bla. Entonces, en base a eso, yo organicé
las actividades, ¿sí? Con este grupo de chicos. Entonces voy a señalarle como para no perderlos, ¿ya? Entonces, yo decidí hacer la actividad esta del Topo Naricitas, que es un cuentito interactivo. El Topo Naricitas se va de paseo. Yo, previo a la clase, o sea, les mando la invitación a Zoom, les mando una invitación también que les hago y ahí le pongo los materiales que ellos van a necesitar para el día viernes, porque yo tengo clases los días viernes a las 9:30. Eso les pido con 2 días de anticipación. Entonces, para el día viernes, estimadas familias, voy a necesitar, ese día necesité una manzana cortada en trozos, ¿sí? Necesité unos pedacitos de chocolate, un pedacito así chiquito de chocolate, necesité un perfume, un jabón en barra, necesité una pasta dental y ya no me acuerdo más. Entonces eso ya les había pedido a los padres de familia previo a la clase. Entonces, si voy a trabajar esto de los sentidos, le relacioné con el ámbito de relaciones con el medio natural y cultural y busqué esta destreza que me parece coherente al tema, ¿no es cierto? Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a través de la discriminación sensorial, ¿sí? Y eso lo trabajé el día viernes porque el día viernes inicié con el olfato, ¿sí? Porque hasta el jueves estuve con el gusto. Ya, entonces el día viernes iniciamos con el olfato y ahí hice la clase online, el Topo Naricitas, hice la invitación y qué actividades realizamos en la clase. Cantamos la canción Yo tengo una nariz que me sirve para oler, algo así. Soy media rítmica, necesito siempre la canción para poder tener el ritmo. Escuchamos el cuento El Topo Naricitas en Geniale que yo les hice y mientras les iba contando, ellos iban haciendo o oliendo lo que el Topo Naricitas olía. Por ejemplo, se levantó el Topo Naricitas, es un animalito que usa mucho el olfato para percibir el mundo, ¿sí? Por eso le escogí al topo. Entonces, este Topo Naricita siempre se levantaba en la mañana, olía la mañana, olfateaba todo y le parecía todo maravilloso, ¿sí? Luego desayunó una rica y deliciosa manzana, pero primero él olfateaba todo. La olfateó y ellos tenían que hacer lo mismo. Luego se lavó los dientes, ¿sí? Pero primero olfateó la pasta. ¿A qué huele la pasta dental? Huele fresco, huele a menta, me decían mis niños. O sea, ellos estaban participando mientras el Topo Naricitas, yo les contaba la historia y el Topo Naricitas tenía su paseo. Se puso perfume también porque se iba a encontrar con su amiga Dulce Miel y él le quiere mucho a su amiga Dulce Miel. Luego vamos a identificar los olores agradables y desagradables. Hice un juego, ¿sí? Virtual. Entonces ellos tuvieron que hacer un cartelito, ¿sí? Que era con una carita así. Un icono que era la carita así y uno feliz, entonces era para los olores agradables y desagradables, les fui preguntando. Después de la clase les dejo las actividades en casa, ¿no? Vamos a jugar a la ruleta de los olores, es un juego en genial, ellos tenían que aplastar en la ruleta y tenían que jugar, ¿sí? Entonces ahí la ruleta salía un olor agradable o desagradable y ellos tenían que contestar y la ruleta les aplaudía cuando hacían bien. ¿Sí? Entonces acá pongo, miren los recursos y los materiales que utilicé, el cuento en genial y el Topo Naricitas, pongo el enlace, anexo 5, también le pongo una fotito. Juego olores agradables y desagradables, eso también lo hice en Learning Apps, esa herramienta sí nos enseñó Bairito, ya ven que sí sirve. Jamboard le hice un mentefacto nocional sobre los olores agradables y desagradables. El Jamboard, muchas familias no tienen acceso a un computador y hacer la actividad en línea, entonces yo más bien la descargué en formato imagen y les envié. Ellos podían imprimir y si no tenían para imprimir, pues replican en una hoja reciclada, en lo que ellos quieran, la idea y les explico cómo tienen que hacer. Y el indicador de evaluación, miren, sale en base, ¿sí? A la destreza con criterio a la destreza, perdón, ¿sí? Diferencia olores agradables de los desagradables a través de la discriminación sensorial y pongo entre paréntesis sentido del olfato, ¿sí? Entonces así, ahí voy poniendo los anexos, miren, ahí están las invitaciones de toda la experiencia de aprendizaje, obviamente. Ahí está el Topo Naricitas, ahí está la invitación, ahí está el cuento. Este es el juego que hicimos de la carita así, desagradable y agradable. Ahí está el mentefacto nocional,
¿sí? Este es un video que les mandé a los que no se pudieron conectar, un video de 1 minutito explicándoles esto y con un jueguito ahí, ¿sí? Entonces, más o menos esta es la dinámica de cómo yo le trabajo. Espero que les haya servido. Bueno, les voy a compartir este ya, porque no le tengo los últimos. Los tengo, lo que pasa es que ahora ya les estoy separando. Entonces, ya, bueno, ahí. Este es el segundo que hice, para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo hago así. Le voy a hacer más grandecito. Ya, ahí estamos. Entonces, el plan educativo para las familias, así le pusimos en la institución, por eso les pongo así. Miren, ahí está el encabezado, ¿sí? La experiencia de aprendizaje, las recomendaciones para las familias. Ahí les dije que les puse la descripción general de la experiencia de aprendizaje, el elemento integrador, ¿sí? Era la canción Santo Remedio. No sé si han escuchado ustedes de Canticuénticos, esa canción habla de las rabias de la chinche, le dicen ellos en Argentina. Entonces, obviamente, les expliqué primero que era la chinche, ¿no? Estar muy enojados, muy rabiosos. Y esa canción, mientras canta la canción, cuenta el santo remedio para la chinche. Entonces ellos tenían que descubrir cuál era ese, ¿ya? Entonces ahí está el día lunes, el día martes, yo solamente voy copiando luego, ¿sí? Y pegándoles a los padres de familia en el WhatsApp para que ellos puedan desarrollar las actividades así bien explicaditas.